Buenas noches, me llamo Carl y hace años, decidí dejar atrás la bulliciosa ciudad y buscar paz y tranquilidad en un pequeño pueblo de la zona de los Grandes Lagos de Canadá. Las majestuosas montañas, los frondosos bosques y los cristalinos lagos me envolvieron en su serenidad. Pero todo cambió cuando la oscuridad se apoderó de la región. A medida que los días pasaban en mi tranquilo pueblo cerca de los Grandes Lagos de Canadá, empecé a notar sutiles señales de que algo estaba fuera de lugar en el bosque que rodeaba nuestras tierras. Al principio, eran pequeños detalles que apenas llamaban mi atención, ramas rotas, huellas extrañas en el suelo y sonidos inusuales en la noche. Pero a medida que me sumergía en mis investigaciones y escuchaba las conversaciones de los lugareños, comenzó a formarse una imagen más inquietante en mi mente. Los rumores corrían como un reguero de pólvora, y las historias de desapariciones y encuentros aterradores llenaban las conversaciones en la taberna local. La gente hablaba en susurros del depredador que merodeaba en el bosque, un ser sobrenatural conocido como el Wendigo. Según la leyenda, era una criatura esquelética, de piel pálida y ojos brillantes, hambrienta de carne humana. Al principio, descarté estas historias como supersticiones locales, pero la inquietud se aferró a mí como una sombra persistente. Decidí investigar más a fondo y explorar el bosque por mí mismo, en busca de pruebas que pudieran confirmar o refutar la existencia del temido Wendigo. Fue en una fría tarde de otoño cuando me aventuré en el bosque, equipado con una linterna, una cámara y un corazón lleno de curiosidad temeraria. A medida que avanzaba entre los árboles, me sentí envuelto en una atmósfera ominosa, como si estuviera siendo observado por algo más que la vida silvestre común. Fue entonces cuando los encuentros extraños comenzaron a suceder. En varias ocasiones, atrapé destellos fugaces de una figura espectral, un destello de ojos brillantes y una silueta delgada que se movía entre los árboles. La sensación de ser acechado me llenaba de ansiedad, y cada ruido en el bosque parecía llevar consigo un aura de peligro inminente. En una ocasión, encontré un rastro de sangre fresca en el suelo, un macabro recordatorio de que algo violento y salvaje habitaba en las sombras. A medida que seguía el rastro, descubrí un área donde los árboles habían sido desgarrados y las ramas rotas y retorcidas. Era como si un vendaval de furia y violencia hubiera pasado por allí, dejando su huella siniestra. Mis manos temblaban mientras fotografiaba las pruebas, pero estaba decidido a documentar todo lo que pudiera. Sabía que necesitaba evidencia sólida para convencer a las autoridades locales y al gobierno de que debían tomar medidas antes de que más personas cayeran víctimas del depredador oculto en el bosque. A medida que exploraba más y más, las señales de la presencia del Wendigo se volvieron más evidentes y perturbadoras. Encontré huesos humanos esparcidos en el suelo, despojos de las víctimas que habían sucumbido ante la bestia hambrienta. Las marcas de garras y dientes en los restos eran grotescas, como si hubieran sido desgarrados por una fuerza sobrenatural. El aroma metálico de la sangre impregnaba el aire, haciendo que mi estómago se revolviera de repugnancia. Me forcé a seguir adelante, a pesar de la creciente sensación de peligro que me rodeaba. En una ocasión, encontré una cueva oculta en lo profundo del bosque. Su entrada estaba cubierta de musgo y ramas caídas, como si alguien hubiera intentado ocultarla deliberadamente. Sin embargo, mi curiosidad me empujó a entrar, adentrándome en las fauces de la oscuridad. El interior de la cueva era húmedo y frío, y una suave brisa susurraba en lo más profundo. A medida que avanzaba, noté algo retorcido y grotesco en el suelo. Eran los restos descompuestos de lo que parecía ser un ciervo, su cuerpo desgarrado y despojado de carne.
Los huesos descarnados se entrelazaban con raíces y enredaderas, como si la naturaleza misma estuviera engullendo los horrores que se habían cometido allí. Mis sentidos estaban en alerta máximo, cada sonido, cada sombra, parecía ser una amenaza inminente. Pero estaba decidido a descubrir la verdad y asegurarme de que el Wendigo no siguiera sembrando el terror en mi pueblo y sus alrededores. Finalmente, llegó el día en que tuve un encuentro cercano con la bestia. Mientras patrullaba el perímetro del bosque, vislumbré una figura pálida y esquelética moviéndose entre los árboles. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y su piel parecía estar estirada sobre sus huesos. Instintivamente, retrocedí, buscando refugio entre los árboles. Pero el Wendigo me había detectado y se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana. Sus garras afiladas rasgaron mi ropa, dejando profundas heridas en mi piel. El dolor era agonizante, pero la adrenalina me impulsó a luchar por mi vida. Con todas mis fuerzas, arremetí contra la criatura, golpeándola con ramas y rocas. Cada golpe era un acto desesperado de supervivencia. No sé cómo lo hice, pero llegué a la carretera con la suerte de que pasase el coche del sheriff. Conseguí darle el alto y subirme al vehículo mientras sentía la sangre fluir por mis heridas. Este me llevó a la enfermería, y cuando me pidió que le contase lo sucedido, no dio importancia a mis palabras. No obstante, tomó nota de todo y su semblante parecía que pese a la apariencia, estaba tomándolo realmente en serio. Mientras estaba recuperándome en la enfermería local, un hombre alto, vestido con ropa de cuero, un hombre curtido por años de enfrentamientos con criaturas sobrenaturales. Sus ojos azules reflejaban una mezcla de valentía y pesar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Cuando pudiera caminar, debía reunirme con él en la taberna local. Y así lo hice. Su nombre era Donovan, un hombre de mirada fría y determinada. Parecía haber visto cosas que la mayoría de las personas no podían ni imaginar. Su experiencia en la caza de criaturas sobrenaturales lo convertía en el candidato perfecto para enfrentarse al Wendigo, y por ello trabajaba para el gobierno. Aunque habitualmente estos casos se trataban en secreto, mi encuentro con la criatura me permitía saber dónde tenía el nido para poder encontrarla y erradicarla antes. Sin embargo, inicialmente me mostré reacio a colaborar con él. Después de todo, yo solo quería alejarme de todo ese horror y proteger mi propia vida. Pero Donovan me presentó una realidad aterradora: si el Wendigo no era detenido, seguiría acechando en el bosque, alimentándose de las almas inocentes de mi pueblo y de otros que se aventuraran por estas tierras. Me vi forzado a tomar una decisión difícil: unir fuerzas con Donovan para cazar al Wendigo y poner fin a su reinado de terror. Aunque tenía miedo, entendí que mi responsabilidad era mayor que mis propios temores. Debía hacer todo lo posible para proteger a mi comunidad y evitar que más personas se convirtieran en presas de la bestia. Empecé a trabajar con él, mostrándome conocimientos y estrategias de caza. Donovan me instruyó en el manejo de armas especializadas y me enseñó a rastrear y reconocer las señales de la presencia del Wendigo. Aprendí sobre sus debilidades y cómo enfrentarlo de la manera más efectiva posible. Nuestras noches se convirtieron en una caza frenética, patrullando el bosque en busca de cualquier indicio del Wendigo. A medida que avanzábamos, encontrábamos más rastros de su presencia: árboles arrancados de raíz, restos de animales mutilados y un silencio sobrecogedor que parecía envolver todo el bosque. Finalmente, después de semanas de búsqueda implacable, dimos con el escondite del Wendigo. Era una cueva oscura y retorcida,
oculta en la profundidad del bosque. Nuestros corazones latían con fuerza mientras nos adentrábamos en su guarida, armados hasta los dientes y preparados para enfrentarnos a la criatura que había aterrorizado a nuestro pueblo. Nos emboscamos cerca de una pequeña caverna, el lugar donde el monstruo se ocultaba durante el día. El olor a muerte impregnaba el aire, y mis sentidos se agudizaban ante el inminente enfrentamiento. Donovan empuñaba su arma con destreza, sus ojos reflejaban una resolución implacable. El Wendigo emergió de las sombras, sus extremidades huesudas y su piel desgarrada lo convertían en una visión de pesadilla. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y su aliento putrefacto llenaba el aire. Donovan disparó con precisión, impactando en el cuerpo del monstruo, pero este no mostró señales de debilidad. La criatura se abalanzó sobre nosotros, sus garras afiladas arañaban el aire y sus dientes desgastados buscaban nuestra carne. Donovan luchaba con valentía, enfrentándose al Wendigo con una destreza admirable. Sus movimientos eran rápidos y certeros, pero el Wendigo era un adversario formidable. Sus garras desgarraban la piel de Donovan, dejando profundas heridas que chorreaban sangre. El sonido de huesos crujientes llenaba el aire mientras la bestia intentaba devorarlo. No pude quedarme de brazos cruzados. A pesar del miedo que se apoderaba de mí, sabía que tenía que intervenir. Tomé un palo grueso que encontré cerca y me lancé contra el Wendigo, golpeándolo con todas mis fuerzas. El impacto lo desconcertó por un momento, lo suficiente como para distraerlo de Donovan. Donovan aprovechó la oportunidad y lanzó una ráfaga de disparos a quemarropa. Las balas encontraron su objetivo y el Wendigo se retorció de dolor. Sus aullidos llenaron el bosque, distorsionando el tranquilo entorno que alguna vez había conocido. Pero la criatura no se rindió tan fácilmente. Recuperándose rápidamente, se abalanzó sobre mí con una ferocidad renovada. Sus garras rasgaron mi piel, causando un dolor agudo y dejando marcas profundas en mi cuerpo. Luché con todas mis fuerzas, empujando hacia atrás al monstruo y tratando de mantenerlo alejado. En un último esfuerzo desesperado, Donovan cargó su arma con balas especiales, diseñadas para dañar seriamente a criaturas sobrenaturales. Dirigió su objetivo con precisión y disparó directamente al corazón del Wendigo. La bestia emitió un aullido ensordecedor mientras se desplomaba en el suelo, su cuerpo retorciéndose en agonía. El silencio finalmente envolvió el bosque, solo interrumpido por nuestra respiración agitada y el goteo de sangre que caía al suelo. Nos miramos el uno al otro, cubiertos de heridas y manchados de sangre. El precio de nuestra supervivencia había sido alto, pero habíamos logrado vencer al Wendigo. Con el último aliento de fuerza que me quedaba, ayudé a Donovan a levantarse y caminamos lentamente hacia la salida del bosque. Después nos fuimos a tomar whisky para celebrarlo. Cuando ya llevábamos alguna copa, Donovan se acercó a mí con una mirada seria y determinada. Sus palabras resonaron en mis oídos, dejándome con una sensación de deber y responsabilidad. «Escucha», dijo con voz grave. «El gobierno nos ha encargado la tarea de asegurarnos de que esta zona permanezca libre de la amenaza de los Wendigos. No podemos permitir que estos seres malignos se propaguen y pongan en peligro a más personas». Me miró fijamente, transmitiendo la seriedad de la situación. «Necesitamos alguien que custodie y proteja este lugar, alguien que esté dispuesto a enfrentar los peligros sobrenaturales que acechan en las sombras. Y creo que tú eres la persona indicada para hacerlo». Me quedé perplejo ante su propuesta. ¿Yo, convertirme en el guardián de la zona?
protegiendo a otros de los horrores que yo mismo había vivido. Era una responsabilidad abrumadora, pero también sentía una extraña conexión con ese lugar y una necesidad de asegurarme de que nadie más sufriera lo que yo había sufrido. Después de meditarlo durante un momento, asentí con determinación. Está bien. Me quedaré aquí, vigilando y protegiendo esta área de cualquier amenaza sobrenatural que aparezca. El cazador asintió con aprobación y me entregó un dispositivo de comunicación. Aquí tienes. Con esto, podrás ponerte en contacto conmigo si necesitas ayuda o si encuentras algún rastro de actividad inusual. Recuerda, esto no es solo por tu seguridad, sino por la seguridad de todos. Desde aquel día, me he quedado viviendo en esta localidad, cumpliendo mi papel como guardián contra los horrores sobrenaturales que acechan en los bosques. He aprendido a reconocer las señales, a detectar los indicios de la presencia de seres malignos y a actuar rápidamente para mantener a salvo a los habitantes de esta área. A veces, los lugareños me miran con curiosidad y preguntan sobre mi historia. Algunos me consideran un héroe, mientras que otros dudan de la veracidad de mis relatos. Pero yo sé la verdad y estoy decidido a protegerlos, incluso si eso significa cargar con el peso de la oscuridad en mi corazón. Aunque mi vida ha cambiado de forma inesperada, he encontrado un propósito en esta tarea. Me he convertido en el guardián de la zona, el protector contra los horrores sobrenaturales que puedan surgir. Y mientras permanezca en esta localidad, estaré alerta y dispuesto a enfrentar cualquier amenaza que se presente, para asegurar que los Wendigos y otros seres malignos no vuelvan a sembrar el terror en estas tierras.